Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. 8 de la noche con 3 minutos, monos queridos. Gonzalo Miller, Camilo Férez, ¿cómo están ustedes? Aquí entre el frío y con un ojo puesto en el monitor de nuestro amigo ahí, ¿no? En el popular. Generoso. Que no lo pueden ver, no lo pueden, pero gracias a Radio Infinita tenemos un ojo puesto arriba, esperando el gol. Bien, bien. Perfecto, ya te cacho, estás mirando ahí, ya, ok. Estás jugando Colo-Colo, sí. ¿Con quién? Es lo único que le importa a Miller en realidad. Con Fluminense. Ya. El campeón ya de la Libertadores. Te damos permiso a ocupar a ratito los dos ojos, mientras no te desconcentres. ¿Ya? Oye, porque solamente por mencionarles algo que va a seguir complicando todavía más la agenda, ya vamos a hacer una rápida revisión. ¿Vieron la noticia de hoy día de que hay venezolanos que asesinaron al mayor de Carabineros, Manuel Sánchez, que estarían también involucrados en el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda? Para colocarle una guindita a la torta y seguir complicando todavía más las cosas en el ámbito de la seguridad y de los organismos conectados con la seguridad. Estamos hablando de cómo el crimen de los 3 carabineros en Cañete marcó claramente un quiebre en la agenda, y se le sumó a eso la muerte de un conscripto en Putre que ha puesto en tela de juicio al ejército también. Teníamos antes, ¿verdad?, a Carabineros, una situación complicada con el general Yáñez, formalizado, a punto de ser formalizado, ya no a punto, ya no fue, sino que va a ser en octubre, y la situación de la PDI también con la salida de Sergio Muñoz. O sea, los 3 encargados o conectados con los temas de seguridad en alguna dimensión están hoy día en una situación complicada, y eso le ha rebotado tan fuerte al gobierno que podríamos que parte de la baja en la popularidad del presidente Boric tiene que ver en alguna dimensión con eso. Les regalo la palabra. Ya, adelante, Gonzo. Parte tú esta vez. Ya, bueno, yo creo que aquí obviamente que es un tema de difícil administración para el gobierno, ¿no? Porque el gobierno está en este giro, ¿no? En este giro discursivo hacia la seguridad, está sobreinvertido en Carabineros, ¿no? La defensa que ha hecho del general director Yáñez solo se explica por eso, ¿no? Yo por lo menos no tengo ninguna duda que el diputado Boric hubiera opinado muy distinto a lo que está opinando el presidente Boric hoy día. Lo que antiguamente llamábamos las razones de Estado, ¿se acuerdan? Uh-huh. O el peso y la responsabilidad del cargo. Hoy día parece que están cumpliendo su rol, ¿no? Aunque no se mencionan así, el peso de los republicanos, ¿no? Del sentido de autoridad más profundo, están operando, porque finalmente, por muy incómodo que resulta a la izquierda, era crítico para el gobierno mantener al general Yáñez, o al menos no sacarlo de una manera en que le generara dudas a la ciudadanía respecto de el respaldo que el gobierno le estaba dando a la institución policial. Algo parecido en otra dimensión ocurre con la PDI, a pesar de que la PDI aparecía siempre como un estado de rebeldía, ¿no? Como que no era tan amigui como Carabineros. O sea, cuando estábamos el 1 de junio, el presidente le hacía un guiño al general Yáñez, pero no a... Pero ahí parece que era medio personal la cosa, ¿eh? Ahí algo había que no había química, no había onda, y obviamente, bueno, la caída del inspector Muñoz, ¿no? No causó un impacto muy duro en la institución, ¿sí? No. Porque la gente marcó la diferencia muy rápidamente. O sea, sigue siendo de las instituciones policiales y de Fuerzas Armadas la mejor evaluada, sigue siendo por lejos la PDI. No está en segundo lugar Carabineros, y ahí viene el resto de los institutos armados. Pero algo, creo yo, también ocurre respecto de la izquierda, que juega más libre. Rápidamente empezó a coquetear con la idea de pedir la cabeza al comandante en jefe del ejército a propósito de la muerte, ¿no?, del conscripto Franco Vargas en Putre, ¿no?, a propósito de sus primeras semanas como conscripto y el entrenamiento que estaban teniendo en altura y sometido a frío, ¿no?, que habría una responsabilidad importante. Pero alguna parte de la izquierda rápidamente coqueteó con la salida del comandante en jefe. ¿Y hubo apoyo del gobierno hoy día? Y el gobierno tuvo que hacerse cargo, ¿no? Decirle, oye, no podemos descabezar al ejército a propósito de lo que pasó, no corresponde. De nuevo, estamos sobreinvertidos, tenemos el ejército desplegado en la Araucanía, tenemos el ejército desplegado en la Macazona Norte, no lo podemos hacer. Entonces yo creo que mi conclusión es por lo menos de que hay un aprendizaje desde la lógica de
las responsabilidades de Estado, ¿no? Aquellas cosas que no es que te gusten más, no es que estés muy de acuerdo, no, si tuviera la libertad podría hacer otra cosa, pero hay cosas que tienes que hacer desde la realpolitik, diría alguien, ¿no? Ya, y eso sí, si eso lo cruzamos, Camilo, había un par de láminas de la encuesta CADEM, la misma que mostró una baja bien significativa en la popularidad del presidente, 6 puntos, bien por debajo de su línea de respaldo duro, a este 30% que se mantuvo más o menos 2, digamos, ahí bien parejo. Había una lámina que decía que el 60% creía que el respaldo del presidente Boric a Carabinero era un respaldo efectivo, real, ¿verdad? Sí. Y así también había un porcentaje equivalente que creía que el caso de Cañete se iba a solucionar. Para mí son dos láminas que pueden dar cuenta de que hay, en alguna dimensión, esto que describe Gonzalo, el gobierno puede hacer check en algunas cosas que aparentemente está haciendo bien. No necesariamente repercuten en su popularidad, pero sí son reconocidas por otro lado, digamos. Sí, a ver, vamos a tener que ver si es que lo que sucedió la semana pasada y esta baja en la encuesta es algo más bien coyuntural o es efectivamente la ruptura de un dique que hasta ahora no se había roto. Y esas dos preguntas que dices tú dan como para entrarle un poquitito a eso. Sí. Justo antes yo suscribo lo que dijo recién Gonzalo respecto al aprendizaje y agregaría a eso que si hay algo que tienen que aprender, a Piñera le costó mucho también y a Boric también le costó bastante. Si hay algo que tienen que aprender los políticos es que existe todo tipo de dispositivos institucionales para que no tengan que salir a decir las más altas autoridades la primera palabra y la más rimbombante de todas. Eso siempre termina mal. Esto sería como que tú pusieras al dueño del boliche en el call center a atender los reclamos. Como no te queda dónde escalar, digamos, siempre esa solución va a ser insuficiente, va a ser mala y de nuevo te quedaste sin ningún otro tipo de fusible. Entonces yo creo que aquí las instituciones tienen todo un procedimiento que a veces es medio latero, pero que le baja un poquitito la temperatura al evento crítico y te permite ir dando respuestas de manera escalonada e ir midiéndole la temperatura al agua y por lo tanto ajustando también tu respuesta. Ejemplifique. Bueno, cuando en vez de que salga el presidente a decir en primera persona y a fijar una tesis, ¿cierto? Sale el subsecretario del ramo. O que hubiera una ministra vocera, por ejemplo. Imagínate que a alguien se le ocurriera que hubiera una ministra vocera. Claro. Pide una investigación, se ha instruido un sumario, todo ese tipo de cuestiones que son como del ABC del fútbol, ¿cierto? Y que uno las considera un poco anticuadas, un poco lateras, tienen una razón de ser, protegen hasta cierto punto la institucionalidad y te van permitiendo escalar en la medida en que los fenómenos también van escalando. Entonces yo creo que ahí, si tuviera que englobar todos estos fenómenos, me tomaría de esta última parte de lo que dijo Gonzalo. Pero voy a lo que tú me preguntabas sobre Boric. Si efectivamente, porque aquí es difícil sacar conclusiones con encuestas que tienen muestras tan chiquititas también, y hacer todo tipo de particiones, esta es una encuesta, digamos, que es top of mind, es decir, es lo que puntúa mucho lo que se estaba conversando en los últimos días y por lo tanto no te sirve mucho para grandes tendencias, salvo que tengáis una serie muy larga. Además cambia las preguntas semana a semana, entonces también es muy difícil esa serie. Dicho todo eso, si efectivamente el presidente cae en un momento en el cual la crítica que le hacía a la oposición era que no respaldaba lo suficiente a Carabineros o que la promesa que estaba haciendo una promesa poco creíble, que estaba en todas las columnas de columnistas de derecha de la semana, digamos, y la encuesta dice lo contrario, entonces tal vez esa ruptura de confianza no viene desde aquel público que está pidiendo respaldo a Carabineros, pidiendo más convencimiento con el orden, o sea, le están creyendo al presidente que ese giro es efectivo y que va a poder entregar el delivery, digamos, que tiene que ver con esa promesa. O sea, son los vivos del perro mata papá. Entonces, claro, uno tendría que especular que en realidad donde se está en la trampa de las sábanas cortas, ¿cierto? Y mientras se está tapando la parte de arriba, se está destapando los pies. Y si lo cruzamos con un indicador que no es muy fidedigno, pero que igual pesa, como son las redes sociales de esos días, se vio mucho desencantado. Mucho desencantado. Curiosamente, digamos, el perro matapaco fue el símbolo que de alguna manera le rompió el corazón a muchos del universo arbolístico tuitero. Y le pudieron perdonar de todo,
¿cierto? Incluso lo de Piñera, Que digamos. hablara de nuestros carabineros, que tratara a Piñera de estadista, pero al perro no. Y bueno, yo me tocó conversar además con mucha gente, algunos amigos también del mundo de la izquierda más dura y eso, y lo fraseaban más o menos de la siguiente manera. Voy a casi citarlo textual. Uno puede entender que el gobierno haga lo que tiene que hacer, pero hacen cosas que nadie les pide y por las que nadie los premia. Y eso finalmente es lo que les duele. Entonces, cabe la posibilidad, y esta es una hipótesis en desarrollo, vamos a tener algunos programas para adelante para irla verificando, de que esta ruptura de la magia se haya producido por primera vez lo que vamos a llamar el voto duro, o que haya cruzado, digamos, desde la parte de las patas a la parte del dorso o viceversa. La pregunta, Gonzalo, es si esa sabanita corta sube por el otro lado o no. O sea, si esta pérdida de esos votos duros más de izquierda, producto probablemente de la moderación o de estas razones de Estado que tú dices, le permite al presidente en algún momento o al gobierno crecer para el otro lado. Es que hay que tener cuidado de no equivocarnos dónde medir, ¿no? Porque si uno lo mira en corto, no. Porque de hecho lo que le generó fue una caída más abajo de su piso tradicional, digamos. O sea, no sumó nada y cayó 6 puntos. De hecho, una de las caídas más grandes que ha tenido en la última semana. Pero yo creo que en el largo plazo sí le va a redituar. Y quiero juntarlo con otro, porque el presidente a estas alturas tiene como ciertos voceros inoficiosos, ¿no? O sea, que no oficiales. Intelectuales orgánicos, compañeros. Eso. Y desde el corazón de los intelectuales orgánicos del Gonzalo Inter. No. ¿Quién? Patricio Fernández nos dijo, oiga, cuidado que va a tener que acostumbrarse a don Boric por lo menos unos 40 años más. Entonces, claro, esa lógica de mirar el largo, que no es algo que estemos acostumbrados hoy día en la política, que todo se mide en corto, en la semana, en el error, ¿no? En la frase, en la evaluación, es otra manera de entender también el giro, ¿no? De entender si el presidente está más preocupado, sabe que no va a tener resultado en el corto plazo, porque la primera impresión ya fue lo que fue. Va a ser difícil convencer a los chilenos del cambio en corto, no, pero está haciendo una apuesta, creo yo, está haciendo una apuesta en el largo, ¿no? Decirle, bueno, ¿dónde me quiero parar en el largo? ¿Quiero ser de los que resiste, abrazado al perro matapaco? O sea, no quiero estar ahí. Quiero cortar. Hoy día, ¿es un lastre el octubrismo? Sí, es un lastre para el momento actual, pero también, a juicio del propio presidente, para lo que viene, ¿no? Para sus próximos 20 años, es un lastre. No quiero estar vinculado a eso. Para ser justo, tampoco era el campeón del octubrismo, ¿no? No era uno de los rostros más... Si fuera el lógico octubrista, habría sido Daniel Jadwe, ¿no? El candidato presidencial, no Gabriel Boric. Pero bueno, él supo subirse a ese carro, sí. Tampoco es que él, bueno, frases, ¿no? Las frases que a veces te complican, pero él se mandó varias frases respecto del perro matapaco, y una que yo comparto, ¿no? Que es una manera denigrante de subirse a la política, que lo miraba con distancia, que él nunca festinó. Él nunca festinó, no le duró tanto, ¿no? Las redes sociales en eso son implacables. Aparecieron las imágenes, aparecieron sus propios compañeros, ¿no? Otros diputados, como Karim Bianchi, ahora senador, ¿no? Le dijo, pero ¿cómo si lo tenía pegado en su computador? ¿Pero cómo si andaba igual que nosotros? O sea, esa despegada del lote no le salió gratis, ¿no? El resto del lote acusó el golpe, como dice Camilo, pero el presidente entiende que de repente hacer llorar a Ñuñoa le puede traer un futuro un poquito más suave, ¿no? Dale con Ñuñoa. ¿Qué tenéis con Ñuñoa? ¿Hasta cuándo seguimos? El Monumental Tamacul. Está bien. Bueno, en fin, sí, pero puede ser. Y yo creo que vamos a tener que mirarlo en detalle, porque si es que es así, además quemó las naves. Obviamente no todo esto va a ser irreversible, no es que no lo vayan a perdonar nunca, pero en definitiva también te habla un poquitito de un presidente que ha ido dando señales, ¿cierto?, hacia un cierto lugar, que metió al socialismo y democrático a la mayoría de las decisiones, que ahora está en la mayoría de las ofertas programáticas, digamos, las está liderando el socialismo democrático, y con este tipo de gestos me parece que al final lo que comunica es, esto no es solamente un guiño a la realidad, sino que es que estoy teniendo nuevos amigos. Claro. Y eso yo creo que les dolió, y como decíamos la semana pasada, que esto también hay que analizarlo desde la perspectiva generacional. ¿Está llegando otra gente a los asados, dice usted?
Es que no he sabido. No Pero lo han yo invitado creo que, todavía, pero de hecho, parece yo que está creo, llegando gente con más canas. claro, pero es como que, siguiendo esa misma analogía, es como que dijera, mira, sabéis que ya no más piscola, ahora gin. Yo creo que habría gente que se ofendería, pues, bueno. ¿Me cachai, no? Pero bueno, en No fin. sé, sería un cambio estiloso en todo caso. Sí. Nada que criticar. Oye, volvamos un poquito al origen o a la partida y analicemos cómo la muerte de los 3 carabineros en Cañete quebró la agenda, más allá de esto finalmente, ¿verdad? Porque también quebró la agenda legislativa, puso en acción una serie de proyectos y de discusiones y abrió algunas brechas que todavía no se resuelven 100%. La discusión en el Parlamento de los temas de inteligencia en el Senado y de las RUF, las reglas de uso de la fuerza en la Cámara, no ha sido fácil, no, para nada, en absoluto, y hay diferencias importantes ahí que se han manifestado, pero el gobierno insiste en su propósito de sacarlas adelante un poquitito en la lógica de lo que estamos hablando, con esta mirada nueva del presidente Boric. Se quebró la agenda con la muerte de los 3 carabineros. Sí. Esos días, acuérdate, que estábamos conversando fundamentalmente de temas económicos. Sí, Y estábamos, curiosamente, conversando de temas económicos, siguiéndole la música que estaba poniendo el gobierno. El gobierno estaba desplegado tratando de instalar temas económicos porque tenía buenas noticias para dar. claro. De hecho, el fast track. Me las matizó Gonzalo la semana pasada, está bien, es parte del juego, digamos, pero ahora está concentrado viendo el partido, así que puedo pasarle un par de goles. Un ojo para cada uno tengo. Exacto. Pero todavía, para lo que... el gobierno estaba en eso y la ENADE y la discusión estaba ahí, en esta idea, ¿cierto?, de que dato mata relato, de que había un empresariado ideológico que no concedía ni una, pero que los datos estaban diciendo otra cosa. O sea, estaba preparando el camino para dar buenas noticias que estaban acompañadas, ¿cierto?, de algunas buenas cifras, da lo mismo. Está en eso cuando estalla este tema. Y lo lleva al otro tema, digamos. Lo devuelve. Claro, cuando la oposición le decía, oiga, usted, economía y seguridad, nada. Y cuando dijeron, ahora tenemos algo que decir en economía, ¡pah!, les explotó seguridad. Entonces yo creo que están todos más o menos deprimidos porque duró poco esa luna de miel y tuvieron que ir a seguridad. Ahora, creo, y aquí desde la perspectiva del mediano y largo plazo, creo que la discusión sobre las reglas de uso de la fuerza no es tan negativa como parece. Es decir, si se están alcanzando ciertos niveles de acuerdo, aunque se mantienen algunos desacuerdos en cuestiones que son, a mi juicio, bien para la galería. O sea, esta idea de la justicia de la justicia militar, digamos, es una especie de la tuya y dos más, de parte de la oposición. ¿Para qué vamos a entrar en el fondo del retroceso civilizatorio y eso? Pero es un poquitito eso. Pero si logramos tener reglas del uso de la fuerza con un consenso relativamente amplio, es la segunda señal, la más concreta que requieren, por ejemplo, las policías y las fuerzas de orden para actuar ya no solamente con el respaldo simbólico del Ejecutivo, con esta idea de que ya no les decimos Paco, sino que nuestros carabineros y todas estas transformaciones que son simbólicas, que son importantes, ¿cierto? Esta es como la primera, es la primera señal de respaldo, la primera señal de respaldo del sistema político, ¿cierto?, a las instituciones, con un cierto grado de acuerdo. Entonces, el estar avanzando, aunque hayan pequeños colgajos ahí con las reglas de uso de la fuerza, yo creo que en el mediano plazo va a ser súper importante. Va a ser muy importante para la actuación de las policías y eventualmente, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas en las tareas que se le encomienden. Ya, pero déjenme ponerle al tiro una piedrita en el camino. El caso Putre, ¿cuánto puede ensuciar esa agenda finalmente? Bueno, no poco. No, va a generar incidencia, obviamente. ¿Por qué y por qué lo va a hacer? No por su relación directa, sino indirecta, ¿no? Es por la relación que tiene que ver con que es un tema muy sensible para la misma izquierda, que no está dispuesta a aprobar ni la justicia militar ni cierta parte de las reglas de uso de la fuerza. Partamos por lo que estamos de acuerdo. Yo creo que de los proyectos de seguridad, el más importante por lejos es el de reglas de uso de la fuerza, porque tiene una carga simbólica muy importante. Recordemos que no es que no estén reguladas las reglas de uso de la fuerza, estaban reguladas por protocolos de los propios institutos armados, de las propias policías. Y eso fue lo que colapsó, ¿no?, durante el estallido social, ¿no? El uso de esos protocolos, la revisión, no había una sensación de compartir dentro de la sociedad cómo se estaba utilizando. Y
¿y por qué es tan importante? Porque esta vez lo vamos a hacer bajo una lógica de deliberación democrática, ¿no? Como corresponde, ¿no? Como lo tiene Alemania, como lo tienen casi todos los países, las democracias occidentales, donde los órganos políticos le ponen el peso que corresponde a través de la ley, ¿no es cierto? ¿Bajo qué condiciones? Un policía, un carabinero, ¿no es cierto? Un funcionario de las Fuerzas Armadas puede y debe utilizar la fuerza legítima de la cual nosotros le hemos entregado el monopolio. Y, acto seguido, como consecuencia de eso, las excepciones que tiene respecto, la excepcionalidad que tiene ese uso, ¿no? No es igual que lo usara cualquier persona. Y por eso que en el debate surge esta lógica de la proporcionalidad, ¿no? Que algo que pareciera ser de sentido común, pero que no tiene sentido cuando estamos hablando del monopolio del uso de la fuerza. Cuando uno dice, cuando el uso legítimo de la fuerza por parte de Carabineros no puede ser equivalente ni proporcional al que use la delincuencia o el crimen organizado. Tiene que ser superior, ¿no? Tiene que estar garantizada la superioridad. De hecho, algo que es lamentable, ¿no? Nosotros sabemos, cada vez que un funcionario de Carabineros se baja de su patrulla, él sabe que está en absoluta desventaja respecto al armamento que va a enfrentar. Y eso tiene una realidad muy cruda, que él sabe que él va a poder disparar a 50 metros, pero la otra persona le está disparando a 100 metros. El caso de Manuel Sánchez es súper gráfico para eso. Pero no sirve para ilustrar el tema de la proporcionalidad, porque ahí sería evidente que la proporcionalidad está de su lado. Claro. No, pero por eso digo, aquí no hay ninguna proporcionalidad posible, porque en el fondo, cuando muchas veces un carabinero enfrenta, ¿no es cierto?, una situación así, no es que el delincuente le muestre, oiga, mire, esto es lo que tengo yo, cuidado. No, él va a escuchar los disparos, no va a escuchar nada más. O va a tener la sensación de que la otra persona está armada, es difícil ponernos en todas las situaciones posibles y por eso es tan importante esta ley para que le dé un marco que permita que las policías puedan hacer su pega, puedan actuar. Porque también todos sabemos que cuando hay disparos, sobre todo en la macrozona sur, los carabineros esperan que se terminen los disparos para llegar. Claro, si el problema, Gonzalo, es que algunos no están pensando en ese nivel, en ese tipo de acción, sino que están todavía pegados con el tema del estallido. Están pensando en la piedra, están pensando en la primera línea, están pensando... Es que además yo creo que ese es el sentido, si uno trata de ser genuino en este debate, el sentido de la proporcionalidad no tiene que ver con que si es arma automática, tú vas a tener que usar una arma automática. No es el tipo, no, finalmente es... Alguien amenaza con un cuchillo un carabinero. La proporcionalidad tiene que ver con que... ¿Puede usar su arma de servicio? Sí, debería. Porque está amenazado de muerte. Está amenazado. Pues, finalmente, incluso voy más allá. El caso de Panguipulli, que de hecho, no, pero está bien, pero fallaron a favor de Carabineros en ese caso, porque no tiene cómo, pero si alguien se le acerca... de baja. Bueno, pero porque estábamos en la locura del estallido. Acuérdate que además decían... Eso es lo que va a ser bueno que tengan RUF. Eso es lo que la ley debe resguardar, digamos. Ya, pues en esa parte estamos de acuerdo, va a ser bueno que tengan RUF. Me parece que en definitiva la proporcionalidad tiene que ver con que ya hay una simetría, que es que efectivamente el uso de la fuerza por parte de uno sí es legítimo y el otro no, y lo que no debiera producirse, ¿cierto?, es una segunda simetría que alguien desarmado, digamos, reciba un balazo en la cabeza, por ponértelo de forma extrema, ¿cierto? Ahora, luego están todas las instancias de legítima defensa, de si efectivamente él vio una amenaza creíble, y esas cosas están reguladas y tienen jurisprudencia, ¿cierto? Y no son el problema. Ahora, dicho lo anterior, si vamos a cambiar proporcionalidad por racionalidad, bueno, es lo más parecido a la política y por lo tanto hay que dar con un concepto que más o menos diga lo mismo sin que el otro sienta que... y avanzamos. Sigue siendo bueno tener reglas generales del uso de la fuerza aprobadas por amplia mayoría, donde no nos saquemos a la vuelta de la esquina, ¿cierto?, la culpa entre todos de que los carabineros hacen o no hacen en función de porque tienen o no tienen respaldo. O sea, al final no debiésemos estar todos los días pidiéndole respaldo a alguien que está haciendo su pega. Bueno, pero viniendo al punto, perdón, Connie, que lo que tú mencionabas, ¿no? Hay una parte de la izquierda que no está dispuesta a aprobar las reglas de uso de la fuerza. No lo está. De la izquierda radical, el Partido Comunista, una parte del Frente Amplio, no están dispuestos. Y no es que topen necesariamente, de nuevo, están pegados en el estallido, siguen con el discurso de no criminalizar la protesta, porque a Carabineros se le van a dar garantías que no se le dan a otros ciudadanos. Están pegados en esos discursos. Y a ellos políticamente,
obviamente que lo que ocurrió en Putre, ¿no? La muerte del conscripto Franco Vargas, se les abre una causa que les sirve para trabar la pelota acá, ¿no? Y va a dejar cruzado al gobierno, de alguna manera, porque una vez más, en los temas de seguridad, y como le gusta decir al presidente, que en su gobierno se han aprobado 52 leyes, esas leyes se aprueban sin los votos de sus parlamentarios. ¿Eh? De una parte de sus parlamentarios. De una parte importante de sus parlamentarios del oficialismo. Sí, pero yo creo que voy a distinguir la parte de la proporcionalidad con la parte de los tribunales, de los tribunales militar. de la justicia militar. La justicia militar no es el mismo tipo de discusión. La justicia militar es precisamente el conejo sacado del sombrero para que no sea solamente el PC el que está en contra, sino buscar que la mayoría del oficialismo esté en contra. Eso es. Es un conejo que busca que ahora todo el oficialismo esté en contra, ¿cierto? Y por lo tanto mostrarlos poco comprometidos con la seguridad. Y yo creo que ese es precisamente la discusión que ahora va a tener un problema con lo de Putre, porque hoy día se hace muy evidente, ¿cierto?, frente a lo que ocurre en el servicio médico legal, en la causa que muestra el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en cómo declararon los altos mandos respecto de esto, que no puede ser que este tipo, ¿cierto?, de sucesos los juzgue un funcionario de la institución que está siendo investigada. No tiene sentido, o sea, ya avanzamos, ya pasamos por ahí, ya salimos de ahí, no tiene sentido revisitarlo. Mientras que lo otro creo que, bueno, si se tiene que aprobar o no con los votos del PC o con el PC ariscando la nariz, tendrá que ser así nomás, pues se aprobará con el ancho camino al medio y eso igual le entrega a las policías un marco suficiente para operar. Bueno, lo del Putre está siendo investigado por la fiscalía. Sí, hay una ministra. No, es que la regla de uso de la fuerza lo podría haber dejado fuera, en ningún caso, ¿no? En ningún caso lo podría haber dejado fuera. O sea, de nuevo, cuando se habla de la justicia militar, yo entiendo que operen ciertos sesgos, traumas, ¿no es cierto?, en parte importante de la izquierda, sí, yo lo entiendo. Ahora, ¿podemos vivir atrapados de esos traumas permanentemente? No, yo creo que la justicia militar no es que opere en Chile, opera en todas las democracias occidentales. Es parte de la institucionalidad, es parte de las justicias especializadas, ¿no? Así como tenemos tribunales tributarios, tribunales aduaneros, tenemos tribunales también militares. De nuevo, es la política. Sí, pero no puede ser parte de las garantías. Pero Camilo, es la política. Se está discutiendo. Es la política la que fija el marco. Sí, está bien, pero la política fija un marco donde se incorpora la justicia militar como especializada, con los recursos necesarios, con las capacidades necesarias, con la transparencia necesaria, bienvenida que sea. Ya, pero el punto, Gonzalo, es el retroceso, que Camilo llamó civilizatorio, y tú ariscaste un poco la nariz. El retroceso es volver a la justicia militar cuando hay civiles involucrados. Esa es una cuestión que ya efectivamente está superada. La discusión respecto de cuando solamente afecta a personal de las Fuerzas Armadas puede ser otra, pero aquí lo que se está intentando es devolver a los civiles también afectados eventualmente o involucrados a causas dentro de la justicia militar. Y digámoslo la verdad y después nos mentimos, si el punto político está en que incorporarlo en la discusión sobre las reglas del uso de la fuerza es incorporar una garantía adicional para esa es la trampa, es como yo voy a poner una garantía más, o sea, no solamente no proporcionalidad, sino que no solamente el peso de la prueba, no solamente, sino que además van a ser juzgados por los tribunales militares. No, ya. Por eso esta batalla, ¿no? por la agenda de seguridad. Yo como tengo buena memoria, me acuerdo cuando se aprobó la ley en Retamal, que hoy día el presidente la reivindica como propia y como una buena ley. La ministra del Interior dijo que era la ley del gatillo fácil. ¿Ah? Sí, me acuerdo. Y después nos costó la vida de varios carabineros. Entonces, ahí yo por eso te digo, yo entiendo la posición política, ideológica de la izquierda respecto a estos temas. Yo no le estoy pidiendo que la cambie. Ahora, las necesidades propias de la seguridad, las necesidades propias de nuevo, porque es decir, aquí al mismo tiempo, con la misma boquita, ¿no es cierto?, que se pide que las Fuerzas Armadas intervengan contra el crimen organizado, se le debe dar garantía a las Fuerzas Armadas para intervenir. Porque si las Fuerzas Armadas van a decir, en el fondo quedamos aquí como que fuera un asunto entre privados, si usted me manda como Fuerza Armada, pero después me juzga como que fuera un particular, ¿no? Como que fuera el señor como alguien que tiene garantías entregadas en la ley. El señor que le disparó a la persona que había entrado a su casa. No, bueno, por eso, como no es así, no, en ningún caso, nadie quiere eso,
lo que tenemos que discutir es qué nivel de garantía se les va a dar para poder cumplir el rol que esperamos de ellos. Pero ¿por qué? Perdona, Gonzalo, que insista un poquitito en el punto, pero ¿dónde está el ejemplo de que no han tenido esas garantías con el ordenamiento jurídico vigente? Bueno, porque yo no soy especialista en derecho penal, ¿no? Pero me imagino que con las nuevas RUF y con las garantías implícitas que tiene hoy día y que están más o menos consensuadas, el caso del infante de Marina que disparó y ante un enfrentamiento entre carabineros que estaba siendo superado, estaba en medio de un enfrentamiento, el infante Marina llegó, disparó y mató a una persona, hoy ya está siendo juzgado y arrega una condena. ¿Bajo la RUF? No estaría... Digamos No que el sabemos. propio carabinero que estaba ahí dijo que el infante se había arrancado con los tarros. ¿Que había disparado? Sí, pues. No, sí, pero dijo además que se había arrancado con los tarros, que no había seguido las instrucciones, que dijo que él se fue por la libre. Pero bueno, está bien. Lo único que yo creo, y podemos tener una diferencia aquí, Gonzalo, es que si tú tenías un equipo que querés que sea más fuerte, podéis darle una serie de garantías, pero no podéis decirle que además tenga el árbitro. Porque el árbitro es lo que nos separa, digamos, del estado de naturaleza. Y por lo tanto el árbitro yo siempre espero que sea neutral. Es que, bueno, podríamos conversar de la neutralidad de los árbitros, entonces. No podís tú ir a arbitrar un partido Colo-Colo, po. No sería, porque Camilo, no sería justo. Porque Camilo, así Él cree que sí. Así como uno trata de tener una visión comprensiva respecto de los traumas que ha tenido la izquierda, uno también tiene que tener la visión comprensiva de los traumas que ha tenido también las Fuerzas Armadas respecto a sus relaciones con la justicia. Sí, Oye, no sé. pero si tienen tanto trauma en las Fuerzas Armadas, ¿cómo te explicas el desempeño del ejército en el tema de Putre? Porque hay fallas institucionales ahí que son bastante evidentes. Ese trauma se nota, por ejemplo, en el momento en el que Piñera le pidió a las Fuerzas Armadas que salieran y ellos pidieron que todo el Congreso le firmara un papel. Sí. Eso tiene que ver con que ellos tienen el recuerdo y suscribo lo que dice Gonzalo. ¿Sí? Todas esas cosas tenemos que irlas resolviendo. Sí, en esa parte podemos estar muy de acuerdo. Ya, pero aquí también, ojo, que es un caso de una naturaleza distinta, pero tuviste el caso Antuco, que fue debiera uno suponer que fue un trauma gigantesco, y probablemente aquí la crítica, los detalles de cómo fue la marcha, etcétera, etcétera, y la situación en la que murió el conscripto, y que además hoy día se supo que hubo otro que tuvieron que apuntarle una mano, en definitiva, pero la reacción del ejército fue mala. O sea, aquí el propio comandante en jefe tuvo que salir varios días después a reconocer las inconsistencias, las eventuales mentiras. O sea, algo hay ahí que o el trauma no fue suficiente o la memoria es muy corta, pero debilita la imagen del ejército una mala reacción como esta. Sin duda. Y yo creo que, bueno, habla bien del ejército el hecho que le haya costado el cargo hasta un general, ¿no? Una mentira. Porque eso fue lo que pasó, digamos. Una pasada a retiro, digamos. Sí, lo pasaron a retiro porque al final del día... A dos, ¿no? A dos, coronel y general. Coronel y un general. Por responsabilidad del mando, ¿ah? O sea, no porque hayan mentido ellos, sino por su responsabilidad de que esa mentira que se originó abajo llegó hasta arriba como una respuesta. Qué distinto a la política, ¿no? Qué distinto a la política de lejos, ¿no? Pero bueno, se cumplió la responsabilidad de mando y se le pidió la cabeza a las dos personas, o sea, para afuera. Yo creo que el propio ejército es el único que no quiere revivir temas tan dolorosos como lo que fue Antuco, digamos. Esto yo creo que sí va a generar una conversa bastante ruidosa y larga, no solo por lo que tiene que ver directamente con la víctima y con su familia, ¿no? O a esta altura ya podríamos decirlo, las víctimas, ¿no? Las víctimas y su familia, sino también porque obviamente abrió la puerta de esa izquierda que aparecía como muy fuera de la conversación, encontró una puerta para volver por el fuero, ¿no? Y que es la izquierda que estaba pidiendo la cabeza del comandante en jefe del ejército. ¿Les parece que hacemos un corte? Sí, porque hubo gol del Colo. ¿Sí? Para que lo vea Gonzalo tranquilo. ¿Pero cómo no se dio cuenta? No. Así me estaban contando unos jungleros por el interno. Poco multitasking. ¿No? ¿Es mentira? ¿No, ¿Es falso? Fake. Ay, mira, por favor. Aunque no estaba preparado. Habría gritado. Bien, está bien, ya. Te queremos. Sería bueno escucharte gritar. Bien. Vamos a la pausa, volvemos rapidito. Okay. Son las 8:37. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Pausa y ya volvemos. La Joya del Pacífico es un lugar lleno de historia, de patrimonio y de vida, gracias a su gente como la que vive en ese colorido cerro. Ese es el Cerro Florida, donde gracias al plan de emergencia habitacional el MIMBU construyó un pequeño condominio con viviendas definitivas para las familias porteñas. Porque cuando
Cuando se construyen cambios, se construyen sueños. Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Mamita, ya voy de camino a su casa. Si le meto chala, yo creo que estaría llegando como en 1 hora más. Hijo, por favor, cuídese, maneje con cuidado. Un abrazo no se puede dar a 121 km/h. Este Día de la Madre y todos los días, respeta los límites de velocidad para poder dar ese abrazo tan esperado. ISA Intervial, conexiones que inspiran. Tu aporte llevó a nuestros atletas de Olimpiadas Especiales Chile a lo más alto en los Juegos Mundiales de Berlín. Ahora necesitamos tu apoyo y el de todos para que puedan viajar y competir en Asunción. Nos sobran ganas. Lo que nos falta es tu aporte. Apoya a los atletas de Olimpiadas Especiales Chile a cumplir su sueño de competir en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales. Haz hoy tu aporte en sponsor.com/OEChileoficial. Infinita es mucho más que radio. Todo lo que te sirve, te informa y te sorprende lo tenemos las 24 horas del día. Infinita.cl. En Infinita vivimos la experiencia multiplataforma. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Programas que no solo puedes oír, también nos puedes ver desde nuestros estudios en una calidad que no tiene competencia. Es Infinita por la 100.1 e Infinita.cl y todas sus plataformas. Infinita, palabras con poder. La Joya del Pacífico es un lugar lleno de historia, de patrimonio y de vida, gracias a su gente como la que vive en ese colorido cerro. Ese es el Cerro Florida, donde gracias al plan de emergencia habitacional el MIMBU construyó un pequeño condominio con viviendas definitivas para las familias porteñas. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños. Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. En Infinita te acompañamos las 24 horas. Son las 8:40. Estamos de vuelta con Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Son las 8:40. Seguimos junto a Gonzalo Miller y Camilo Férez, como decía Mauricio en nuestra presentación, haciendo los monos en Infinita. Cambiemos de tema, pero hay un trasfondo que va a ser bien parecido, porque aquí también vamos a hablar de concesiones de parte del gobierno, probablemente de una renuncia a la agenda original, que hablaba básicamente de terminar con la salud privada tal y como la conocemos y cambiar todo esto por un sistema público totalmente distinto. El trámite de la ley corta ha sido bien difícil. De corta a estas alturas no tiene nada, pero en la comisión mixta se hicieron se presentaron por parte del gobierno algunas indicaciones que permitieron lograr algunos acuerdos, que ahora, al día siguiente, tienen incómodo a algunos senadores, pero fundamentalmente a varios diputados que están hablando de perdonazo y de que esto finalmente la cuenta la va a terminar pagando la gente. O sea, las ISAPRES se van a salvar a costa de las personas. No está garantizada la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto, tal y como está hoy día la discusión. No tiene garantizada la salud, pero yo matizaría un poco las cosas en este caso. O sea, yo creo que lo primero es que la crítica de Juan Luis Castro es la crítica de alguien que me parece que ve la oportunidad de diferenciarse de manera ruidosa de un debate del cual formó parte integrante el 99,9%, en los términos del acuerdo que finalmente se llegó. Creo que su diferencia son 3 años sobre el plazo de devolución. ¿Un año? ¿Ah? 1 año. Menos. Y con su límite eran 12, que eso era intransable. Claro, entonces dice, no sabemos si las ISAPRES van a durar 12 años, y bueno, 10 sí. No, ya, en fin. A papá mono con bananas verdes, en mi caso, no. Distinguiría la parte de Juan Luis Castro, que yo creo que él como que se anota, aquí está haciendo una postura más de concejal que de senador del debate grueso. Este es un problema que tiene pérdidas y ganancias para el Ejecutivo. No va a poder salir ganando de esta, por cierto, porque es una crisis que está intentando evitar. Es una crisis respecto de la cual no tiene orden interno. Efectivamente hay algunos que creen que sería lo mejor que podría pasar, y para qué nos vamos a mentir en eso, pero que el gobierno como ejecutivo está intentando gestionar de forma tal de que no le explote en la cara.
Y en esa lógica yo creo que en el corto plazo sí hay varias concesiones, pero en el largo plazo el tipo de acuerdo al que se está llegando es un tipo de acuerdo que es bien parecido a la expectativa que tenía Lagos respecto a su primera reforma de salud. Mira tú qué curioso. A llegar a un plan único de salud, que es uno de los compromisos de integrar un nuevo proyecto que tenga que ver con eso, ¿cierto? Y generar una fórmula en la que probablemente el descreme vaya naturalmente yéndose hacia la población más sana, con más recursos, ¿cierto? Y que finalmente el resto de la población termine migrando a un sistema más bien mixto que tiene que ver con este plan único o eventualmente FONASA con la posibilidad de un seguro de segundo piso para efectos del resto de las coberturas. Eso es un poco lo que está pasando, para que no entremos como en la technicality del asunto. Por lo tanto, creo que en el mediano plazo se parece harto al plan que podría haber tenido cualquier gobierno socialdemócrata, y en el corto plazo sí va a tener costos para el Ejecutivo, pero creo que menos que los que habría tenido un colapso del sistema que hubiese dejado a todos los usuarios de ISAPRE de golpe y porrazo, digamos, con la necesidad de sobrecargar otro sistema y a las clínicas además sin poder curarse. ¿Qué es lo que está ocurriendo entre medio? Lo que nos ocurre tantas veces, que finalmente la solución va a terminar siendo menos de la política y más del mercado. Es decir, mientras esto ocurre, ya existen los seguros complementarios respecto a FONASA, ya las clínicas privadas están licitando grandes paquetes de prestaciones para que las compre precisamente el FONASA, porque dicen el FONASA se demora pero paga, ¿cierto? O sea, todos están actuando sobre la lógica de que las ISAPRES, tal como las conocemos, van a tener una vida acotada en el tiempo y que van a tener además un mercado más chico que el que hoy día les conocemos en los términos actuales. Así que yo creo que al final las cosas van a pasar en un plazo distinto al que querían los que lo están impulsando. Bueno, yo aquí vamos a tener una diferencia. Yo creo que fue un muy mal acuerdo el de ayer. Muy malo. O sea, aquí hay solo perdedores. Aquellos que creen en el sistema de ISAPRE van a perder. ¿Por qué? Porque los que van a salir, lamentablemente, por el tipo de solución que se ofrece, los grandes perdedores, la clase media que hace un gran esfuerzo por estar en ISAPRE, va a salir para afuera. Va a salir forzosamente para afuera. Que es parte de lo que quería la izquierda, que las ISAPRES quedaran como la salud de solamente aquellos que pueden pagar. Casi. Bueno, en la vía. ¿Por qué también un mal acuerdo? Primero, ahí tenemos un grupo de perdedores. Después, el gobierno no hace lo que quiere hacer y se le nota mucho, ¿no? Quiere terminar con la ISAPRE, no lo hace. Entonces termina siendo un sistema donde, de nuevo, ponemos un parche, evita la crisis, el colapso, pero lo posterga, nada más. O sea, yo no tengo ninguna duda que vamos a estar en menos de 2 años hablando de una ley corta ISAPRE. De nuevo. ¿Por qué? Porque aquí el protocolo contempla ni siquiera las otras leyes, porque hay otras leyes prometidas, ¿no? No, te digo, respecto de estos mismos temas, de los mismos que hoy día consideramos resueltos. Ayer yo le escuché a la ministra decir de que con esto se terminaba, como un activo, ¿no? Un activo del acuerdo, se terminaba la judicialización. Yo, ministra, la invito a ir a la Corte de Apelaciones, cualquiera de las Cortes de Apelaciones de cualquier región, y se dar cuenta de que ya se están dictando órdenes de no innovar, que estamos en el mismo ciclo respecto de esta nueva tabla de factores, que supone que es la que correcta, la que sí termina con todos los problemas. No está terminando con todos los problemas. Entonces, yo creo que una vez más, aquí hay un problema de política pública que no logramos resolver bien, que finalmente se hace estas 2 sesiones, ¿no? De estas 48 horas que terminan produciendo un acuerdo. Yo creo que un mal acuerdo no termina dándole solución a casi ninguna de las partes de manera correcta, ni a los usuarios, ni al sistema, ni al gobierno respecto a lo que quería hacer. Ya, pero ¿qué fórmula hubiera permitido dejar a todo el mundo feliz? Imposible aquí. No, si lo que estoy diciendo es que no es que dejar a todo el mundo feliz, pero ahora... O sin pérdida, digamos. ¿Cómo un acuerdo va a ser positivo cuando solamente deja interrogantes respecto de quién va a asumir los costos de esto? Porque finalmente lo que hace la política es decirle, ¿sabe qué? Nosotros por ningún motivo vamos a hacer un perdonazo. ¿Cómo se le ocurre a usted? Menos a la ISAPRE. Mis manos nunca van a hacer eso. Entonces, ¿pero qué autorizaron? Que la ISAPRE llegue a acuerdos directos con las personas. O sea, pusieron a las personas a negociar con la ISAPRE. Mira la simetría, ¿eh? La ha ido súper bien a las personas negociando con la ISAPRE. Ahí eso hizo la política. Los mandó a todos. Vaya a negociar con su ISAPRE, porque si usted no quiere que le paguen en 13 años, si usted quiere que con un límite en todo caso, pronto pago y todo, bueno, vaya usted y usted hágase cargo con su ISAPRE y ve cómo negocia en el marco de lo que pueda obtener.
no parece ser la mejor solución de política pública, ¿no? No parece ser que la política está cumpliendo su rol realmente, estableciendo un sistema justo para todos. De nuevo, termina siendo un parche donde la mitad lo que quería era terminar con el sistema, la otra mitad lo que quería hacer de que el sistema no se muriera, y terminamos al medio, es decir, con un sistema que está a punto de morirse. Y creo que en esto hay que ser cuidadoso. Lo primero es que esta es una ley que se está haciendo cargo de un fallo, que no es parte del programa de gobierno ni de este ni del anterior gobierno. Es un fallo. Es un fallo de la Corte, ¿cierto?, que debe ser cumplido y que las personas deben ser indemnizadas, y está fijando las condiciones en las cuales pueden ser indemnizadas. Y luego está generando, ¿cierto?, algunas condiciones de carácter financiero para que esto además vaya acompañado de otros ajustes que tienen que ver con esta misma implementación. Por lo tanto, aunque los que están votando podrían querer en su fuero interno que se acabaran las ISAPRES, este no es el proyecto que se está discutiendo para acabar o para que continúen las ISAPRES. Si así fuera, tendría que haberse debatido respecto de si se hacía efectivamente un perdonazo y, por lo tanto, en aras del bien superior de que las ISAPRES sigan con vida, se les perdona, ¿cierto?, y se desacata el fallo, o se genera una fórmula de pago. Las fórmulas de pago han tenido diferencias y se llegó a un acuerdo que es largo, que es de varios años, ¿cierto?, en que solamente a las personas que tienen más de 82 años, creo, se les paga en 2 años, a las que tienen más de 65 en 5, y a los demás se les paga hasta en 12. Hasta en 12. Y el que quiere negociar de manera directa, porque además no está obligando a las personas a negociar de manera directa, pueden sentarse a esperar que se les devuelvan durante esos 12 años. En 12 cuotas. Si no quieren eso, se habilita a las ISAPRES a que negocien de manera directa, siempre y cuando el pronto pago, como dices tú, no sea inferior al 65%, si no me equivoco. Pues, no estoy leyendo la norma ahora, pero... ¿Cuánto le va a ofrecer la ISAPRES a la persona? Entonces? El 65%. El 65%. Bueno, entonces, y ahí tú vas a tener... Cuando tú... Y ahí tú vas a tener algo de 100. ¿Cómo se llama eso? Y en ese momento vas a tener algo que hasta ayer a Miller le encantaba, que era la libertad de elegir si es que tomas ese pronto pago o no, porque no te conviene. ¿De acuerdo? De nuevo, no es una solución ni perfecta, ni mucho menos, pero una solución que está tratando de apagar un incendio. O sea, aquí... el que legisló fue la Corte Suprema. Ahora, pero hagamos un pelito de historia, porque este puede ser probablemente uno de los casos más emblemáticos de cómo la política pública ha fallado en el tiempo, para permitir que se llegara a esto y que fuera la Corte Suprema la que obligara a que el Ejecutivo y el Legislativo actuaran. Esta cuestión viene a lo menos del año 2010 con un fallo del Tribunal Constitucional, que mandataba... Viene mucho al mundo, sí, pero con el fallo del Tribunal Constitucional se marcó un hito. Ese fallo mandataba al legislador a solucionar el problema, solución que nunca se aterrizó. 2010, estamos hablando de 1, 2, 3, 4 gobiernos con este entre medio, desde entonces. Sí, y te insisto, el problema venía de antes, porque el problema entre el sector público y el sector privado en esto también es de una competencia un poco asimétrica, que la política, de nuevo, ha sido absolutamente incapaz de resolver en sucesivos gobiernos y en sucesivos debates. Y ya ni siquiera estamos hablando de debates que tengan que ver con esta dispersión parlamentaria, ni con este gobierno, ni con el anterior. Yo te hacía memoria recién. Lagos tuvo este problema. Cuando Lagos sacó el auge, fue una concesión a su reforma de salud que incorporaba este mismo debate. El debate no me refiero al de la ley corta, sino el debate de la competencia asimétrica entre el Estado y el privado. ¿Cuál es que? Mientras las personas tienen plata y son sanas, cotizan en ISAPRE, pero el mes que dejan de cotizar, al siguiente no tienen cobertura, ¿cierto? Y por lo tanto son carga de un sistema público que nunca tuvo acceso a ninguna de esas cotizaciones. Esa persona puede haber trabajado 30 años en un súper buen empleo, haber tenido una buena cobertura de salud, usarla mucho, poco o nada, como cualquier seguro, digamos. Aquí uno cuando compra un seguro hace eso, digamos, apuesta a que le va a ganar al seguro o que el día que lo va a necesitar ese seguro va a estar ahí, pero el mes que falla, al siguiente ya no tiene cobertura y por lo tanto es carga del Estado. Digamos que además en el caso de Chile nosotros ni siquiera tenemos el debate que tienen los gringos con el Obamacare, que es de hace poco, porque en Chile cualquier persona tiene una cobertura de salud por parte del Estado, como el forro, todo lo que ustedes quieran, pero la tiene. No es carga de nadie. ¿De acuerdo? Incluso el indigente tiene un tipo de cobertura de salud. Bueno, y por lo tanto el Estado pasa años con el peor de los clientes, que es el más viejo, el más pobre, el más enfermo,
o simplemente pobre durante toda su vida, y luego tiene que hacerse cargo además de los que cuando tuvieron plata pusieron esa plata en el sector privado y cuando dejaron de tenerla son carga del sector público. Ese problema, que lo tenemos hace mucho tiempo, que es un problema de manual de política pública respecto al área de la salud, no lo hemos resuelto. Y ese, perdona que me vaya tan atrás, pero ese es el problema de fondo. ¿Ah? Sí. Bueno, pero aquí hay un tema de la sociología de la salud, para que entremos un poquito también porque se dice, no, que solamente aquellos que pueden pagar se quedan en la salud privada. Hay 3 millones de personas, 3 millones de chilenos que están en el sistema de ISAPRE. Sí. A mí me gustaría decir que hay 3 millones de ricos en este país. No, si no digo que sea solo para ricos, pero mientras pueden pagar. Hay otros 3 o casi 4 millones de personas que estando en FONASA solo se atienden en el sistema privado de salud. Uh-huh. Entonces, lo que de alguna manera uno siempre tiene que hacerse las preguntas respecto de las actuaciones de las personas, de las tomas de decisiones. Hay muchas personas que hacen un esfuerzo muy importante por estar en ISAPRE, hacen un sacrificio económico muy relevante por estar en ISAPRE. Uno tiene que preguntarse ¿por qué lo hace? Porque tienen fundadas razones y efectivamente la salud pública. Gente que está en FONASA, que podría tener todo gratis, elige pagar. Porque se va a atender mejor. Esa es la pregunta que yo debería decir. Cualquier funcionario, cualquier legislador, decirle, ¿por qué hay millones de personas que pudiendo tenerlo gratis, elige pagar? Y ahí nos vamos a acercar un poquito a la realidad de la salud pública chilena, un poquito al funcionamiento del sistema privado. Cómo la gente apenas puede, algo muy parecido a lo que ocurre con la educación. Con educación, apenas puede buscar algo que sea un poco mejor, que le dé una garantía. ¿Por qué crees tú que se cayó tan fuertemente el proyecto también de la Convención Constitucional, pues, Gonzalo? Porque justamente votaba desconocía al tacho de la basura todas esas cuestiones y las desconocía, y la gente no estaba dispuesta a eso nomás, pues. Sí, de todas maneras, mi punto, Gonzalo, en ningún caso es lo que prefiere la persona de manera individual. Por eso te decía que este es un problema típico de política pública, porque en definitiva tiene que ver con que si existen dos sistemas que compiten de manera asimétrica, como bien tú decías respecto de las reglas del uso de la fuerza, en este caso la asimetría es brutal porque el mercado al que aspira cierto el sector público es el más riesgoso, es el más caro, es el más masivo, digamos, y se paga en teoría no de impuestos generales, que sí hay una parte de los impuestos generales que están allá, sino que de una parte de la cotización que pone cada persona mientras es trabajador activo para su cobertura de salud, ¿cierto? Y ese es el problema que ocurre, ¿cierto? El problema no es el de la persona que puede elegir, el problema es de la persona que no puede elegir, ¿cierto? Y la persona que no puede elegir muchas veces es esa misma, ya que lo va a llevar a casos individuales, es esa misma que durante mucho tiempo eligió tener ISAPRE y atenderse en el sector público hasta que no pudo tener ISAPRE por distintas razones, ¿ya? Entonces, de nuevo, cuando nosotros miramos la salud como un problema de todos, no digo que necesariamente tenga que ser no focalizada, ni mucho menos. Cuando tú ves a la salud como un problema que va a ser de todo, ¿qué parte de esa cotización, ¿cierto?, puede quedar en un sistema que tenga mínimos grados de solidaridad? La parte de los impuestos, ¿cuál va a ser? Esa es la discusión que uno aspira a tener en materia de salud. Que se parece a la de pensiones. Pero no, claro, pero en el caso de la de pensiones, si tú te fijas, la persona ya tienes un sistema que es mixto. La persona ahora lo que puede ahorrar de su... No, me refiero a la reforma, a lo que se pretende cambiar ahora. También. No, en salud tienes dos sistemas que compiten de manera asimétrica. No, y dos sistemas que tienen, dos sistemas que son fondos solidarios. O sea, el sistema de ISAPRE, aunque no lo queramos, ahora que una de las cosas que se incorporó ahora es la transparencia en términos de los costos de prestaciones. Uh-huh. Lo que nos damos cuenta es que el sistema de ISAPRE también tiene componentes importantes de solidaridad, o si lo queremos llamar de otra manera, de subsidios cruzados, ¿no? Es decir, gente joven que está en ISAPRE subsidia a gente mayor que está en ISAPRE, al igual que la gente joven que está en FONASA subsidia a la gente mayor que está en FONASA. No pagan exactamente sus costos. No pagan directamente, proporcionalmente por las prestaciones que reciben. Entonces, ¿hay componentes de solidaridad en ambos sistemas? Sí, los hay, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú bien lo dijiste, operan como un seguro, y en los seguros, ¿qué es más intrínseco de los seguros? Que el prorrateo del riesgo entre todos aquellos que suscriben al seguro, se prorratea el riesgo. La mutualización. ¿No? Sí, pero el cálculo... Por eso que no me gusta a mí, el cálculo que no me gusta de la esto... ley corta, no me gusta porque finalmente terminamos con
un perdonazo que lo tiene que hacer ahora individualmente cada uno con su ISAPRE. Terminamos con que nos van a subir un 10% de los planes ahora, de entrada, lo que va a expulsar del sistema de ISAPRE a mucha gente que quiere estar ahí. Entonces, no aparece como una buena solución. No, a mí me cuesta comprármela más que como un parche que evita que se reviente la cañería. Es que eso es, es que eso es lo que estoy diciendo. Claro. Es que yo creo que en eso hay que ser transparente en la discusión. Esta es un parche que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema. No es una política pública en sí. No es una reforma de salud. No debiéramos juzgarla como tal. Solamente es un parche que tiene el límite de las preferencias de cada uno de los actores que tuvieron que votar por ese parche. Quizás si uno pudiera rescatar algo, quizás es el compromiso del gobierno por atacar la licencia médica fraudulenta, que se come en gran parte del presupuesto de la salud en Chile. ¿No? Hoy día veía un dato en el tema en el sector público, en los funcionarios promedios, ¿no? Esto no es igual en todos los casos, pero en el promedio tenían un mes de licencia. Todos los años, un mes, lo que es un costo altísimo, ¿no? O habla de que en el fondo hay un nivel de enfermedades crónicas, puede que estén las dos cosas, Gonzalo, sí, puede que haya efectivamente pero claramente pero cuando te pasa eso, que en cualquier empresa donde todos tus trabajadores faltan un mes al año, significa que o tú no le estás dando las condiciones de seguridad, o tú lo estás sometiendo a un nivel de estrés y de enfermedades crónicas que lo estás reventando. Lo que llama la atención es que eso ocurre en el sector público. Donde se supone que deberían tener un sistema un poquito menos estresado. Ahora, en paralelo a esa posibilidad de fenómeno está el fenómeno de la industria de las licencias falsas. Si esa es una industria que se come una cantidad de recursos inaudita y que opera mucho, ojo, desde afuera. La lista de médicos que operan en Colombia, en Venezuela, es larguísima. Pero sí, eso está confirmado. Sí. Es muchísima plata. Totalmente. Muchísima. Y se ha logrado parchar de alguna manera en el último tiempo, pero siempre va a ser insuficiente. Yo, Gonzalo, quiero que aquí pactemos y que nosotros presentemos una reforma en que el seguro sea público y los prestadores sean privados. ¿Qué te parece? Un gran poder de compra público al que todos coticen, desde Gonzalo Miller hasta yo, el rico y el pobre, ¿no? No, ¿No te gustó mi solución? Mira, ¿sabes lo que pasa? Porque a mí no me gusta, hay cosas que me gustan, hay cosas que me gustan más. Con impuestos se financia gran parte del FONASA. FONASA no se financia con el 7%. No. Y como se financia con impuestos, la estamos financiando todos los chilenos. Con solidaridad de verdad, ¿no? De aquellos que ganan más, ponen más. El 7% de la salud, cuando usted lo lleva y lo estatiza, se acabó, ¿no? Se acabó la oferta privada de salud, se acabó todo. O sea, ahí, porque ahí sí que, si tú ya no tienes tu 7%, o sea, si tú a todas las personas dices, ¿sabe qué? Usted va a empezar a pagar el sistema privado, olvídese del 7%. Todo para arriba, todo extra. Te vas a dar cuenta que apenas suba un poco del 7% el plan de ISAPRE, empieza a salir gente del sistema, porque no es capaz de pagarlo. Imagínate cuando el 7% se va entero. Ahí sí que va a ser verdad lo que la izquierda cree, que el sistema privado debe ser solo para los ricos. ¿Cómo va Colo-Colo? A cero, estamos en el entretiempo. Ya. Somos todos indigentes en salud en todo caso. Yo pensé que iba a decir somos todos Colo-Colo. Yo pensé que Camilo iba a decir somos todos Colo-Colo hoy día. No creo que haya alguien que pueda pagar una prestación de salud de las que nos va a tocar en alguna parte de la vida, de alto costo, por cierto. Señores, son las 9:01. Les deseo una gran semana. Gonzalo, que le vaya regio con el partido. Eso, aguante. ¿Terminó el primer tiempo? Sí, terminó el primer tiempo. En el entretiempo. Ya. Lo estuvimos a pelotazos, pero no entró ni uno. Disfruta el segundo entonces. Un abrazo. Un abrazo para los dos. Oye, un abrazo a los dos. Gracias. Gracias a todos. Chao, Pablito. Gracias. Aquí termina Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue